entero. No, sí, es... No, que de veras, eso yo creo que no quedó en el pasado. Que un compañero, en el programa pasado, primo, socio y casi hermano nuestro, Roberto Fernández Durán, que una vez dijo, a mí se me había olvidado, ese tipo es más tonto que el gobierno de Guatemala. Sí, a mí se me había olvidado eso. Y se refería a quién en Guatemala. No. Eso fue en abstracto. Genérico. En abstracto, sí, bueno, pero había un gobierno. Ahora, don Alberto, ¿usted no piensa en el riesgo que hay de que algún guatemalteco en este momento esté diciendo, ese tipo es más tonto que el gobierno de Costa Rica? Es probable, Sí, aún más. Es posible, por lo menos. Y es más posible. Probable. Y no solo eso. Y no tendríamos derecho al reclamo. Plausible. Sí. No, pero esto de tener pleitos con Nicaragua por un quita. Eso es ya. ¿Y para qué estamos Es histórico, pero que es nuevo eso, por amor de Dios. ¿De qué? De los pleitos con Nicaragua. Y los pleitos no son con Nicaragua, son con los gobernantes idiotas o malos de Nicaragua. El vecino incómodo, dice el ex. ¿Cuál vecino no es incómodo? Sí, no, pero Panamá. Panamá no ha sido nunca, salvo la guerra aquella, pero bueno. Esto fue carboneado por la United. Por el momento no es incómodo. Por el momento. Sí, bueno, lleva décadas de no ser incómodo. Sí, pero esperemos que dure, ¿verdad? Yo nunca he oído que haya un conato de guerra desde 1820, creo, entre Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Sí, no. Así que puede haber vecinos que no son incómodos. Pero también uno se fija un poco, que lo estaba haciendo yo el otro día, pues justamente a propósito de una advertencia que recibí siniestra de alguien que me dijo, fíjate muy bien que este año es en 2013. ¿Qué quiere decir eso? Mira, en 1913 se estaba cocinando en Europa un enredo que no terminó nunca, y fue el preludio, ese año fue el preludio de una matanza permanente en Europa que se llevó como 80 millones de personas. 1913. Claro, ahí estaba políticamente cocinándose en los Balcanes un enredo que condujo a un estallido incontrolable, ¿verdad? Y que no terminó sino con la Segunda Guerra Mundial. No, y eso sí terminó, ¿verdad? Porque después uno Nunca dice... terminó, la verdad, tenés razón. No terminó. No terminó, porque... No. Y entonces, claro, ¿para qué le hacen a uno esas advertencias tan sórdidas, verdad? Porque actualmente... Eso me recuerda al sórdido. Y entonces me fui a ver el mapa... Otro día leí algo sobre lo que llamamos la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial y quiénes fueron los verdaderos protagonistas de la Primera Guerra Mundial? Arrancó con el asesinato. Bueno, por lo menos eso fue lo que... Eso fue el fondo del asunto. El pretexto. Bueno. El fondo del asunto es que Alemania necesitaba combatir al Imperio Británico porque necesitaba mercados. Bueno, eso... Y no le podía declarar la guerra a Inglaterra porque el Kaiser y el rey de Inglaterra eran primos hermanos. Claro, primos hermanos, sí. Y se veían muy bien. Pero dime, acordate, yo leí cuando Henry Ford publicó aquello del judío internacional, insistió en que la guerra contra Alemania era de tipo comercial. ¿Era qué? De tipo comercial, claro. Porque la industria alemana se había apoderado de todos los mercados en el mundo. Y entonces, excepto los que estaban controlados por el Imperio Británico y el Imperio Francés. Espérate, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿También? Esa es la que Henry Ford se refiere, que por cierto, no lo declararon traidor a la patria en Estados Unidos. Es que, porque lo digo en un libro. Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el mercado de Alemania?
América Latina. Sí, enorme. Es que la industria alemana era buenísima. Pues por no eso. podían competir con ella. Claro, pero vea, don Alberto, a veces... Pero ahora que desaparecieron el imperio francés y el imperio británico como tales, Alemania vende en todas partes, Sí. como Inglaterra vende en todas partes y Francia vende en todas partes. Se acabó esa situación que fue la que produjo 2 guerras mundiales. ¿Verdad? No, la del 70 no fue mundial. 2 guerras entre Alemania y Francia. Bueno, esos son como Que Alemania necesitaba contra Inglaterra, no contra Francia. esos son como los grandes titulares de la prensa y de la historia reciente, pero en el fondo hay cosas más profundas que esas. ¿Habrá algo más Es profundo posible. que una guerra de mercados? No, pues también había un fermento latente ahí que se originaba en Los judíos. No. Ese era un problema enorme. Claro. ¿Para quién era el problema enorme? Pues, hombre, para los países como Estados Unidos que estaban llenos de judíos gobernando prácticamente. ¿Y cuándo Estados Unidos ha dicho que los judíos son un problema para ellos? No, hombre, al revés. No. Pero lo que voy es Al que revés. En Alemania los estaban persiguiendo en ese momento. Bueno, por eso. Fue uno de los incentivos que Pero impulsó a Roosevelt. ¿serían los judíos un problema para Alemania o lo inventaron los nazis? No sé. lo más probable es eso, porque finalmente cuando uno ve a pensadores judíos como Thomas Mann y como Walter Benjamin y como, qué sé yo, Benjamín y como tantos otros, Stefan Zweig, Claro. eran individuos que se declaraban parte de la cultura alemana. Ellos, Sí, claro. el ser judíos era Una condición casi de nacionalidad. Yo estaba leyendo escritos de Stefan Zweig, no los libros, no, escritos de él, cartas. Y Stefan Zweig nunca habló como austriaco, siempre habló como alemán. Sí, bueno, Sí, pero, sí, sí. eso, y luego los hermanos Mann uno encuentra que lo que lamentaban era la degradación de la cultura y la lengua alemana, el Sí, lenguaje sí, de sí. los nazis, que era gutural, que era como de animales, pero era porque para ellos la cultura alemana, y ahí sí estaban orgullosos de vivir una cultura que era brillante, que es brillante. Sí, claro. en la época de la Segunda Pero- Guerra Mundial y en la Primera era Y ahora lo están predominante demostrando. cultura en todo campo. A saber, Sí, Pero- sí. Pero las cosas no... Es el único país que se sostiene. No se pueden simplificar. Pero bien en Europa, en la Unión Europea, dándole plata a todo el mundo, ayudando, haciendo. Ayudando. Sí, Ayudando. a ratos, bueno, la Führer Merkel sí está ayudando. La Führer Merkel. No, que vos la bautizaste. No, yo lo que pienso es que a los pueblos que lucharon contra el nazismo a muerte y con sangre son salados, porque ahora los están exprimiendo como si Alemania hubiera ganado la guerra. Eso le pasa a los griegos, digamos. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Pero Esa es la realidad. los griegos eran. es que Alemania perdió la guerra militar. Por eso, Fue pero, gruesa. Sí, claro. pero No, y acordate que con el plan Marshall todos los que perdieron la guerra la ganaron. Sí, las Yo te ayudas estoy diciendo que fueron perdió la guerra militar. Italia y fue una cosa tremenda. eso me suena a titular de un periódico de Los Ángeles o de Oklahoma. Pues sí, es que Entonces, salió ese titular. sí, no. ¿Quiénes perdieron la guerra? Así se llamaba. ¿Qué va? Las raíces de la historia son tan profundas, a veces uno se encuentra... Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, todo lo simple es decir que estalló, la chispa fue el atentado de Sarajevo. El y- asesinato. Eso es lo. Sí. bueno, sí, pero a ver, Pero sabemos que el nuestro no fue. pero claro. el atentado de Sarajevo no habría ocurrido si Carlomagno hubiera sido un hijo de madre. Porque fue el que el que empujó a los eslavos de la actual Bielorrusia y norte de Polonia a los Balcanes como ganado. Sí, Y entonces los convirtió en unos sobrevivientes de cuanta tropelía que hizo la historia, y de ahí, bueno, entonces uno a veces uno se Bueno, pone- siempre hay causas anteriores, ¿verdad? Sumergidas en eso que Bueno, es la pero por historia. eso, ¿verdad? Y cuando hablamos de los unos y todo Y lo los que otros. pasó ahí, los otros.
No, pero ¿No te puedo hablar justamente en serio? es como el otro No venimos a eso. ¿Cómo que no? Claro que sí. El otro día hablábamos de cómo percibían algunos próceres norteamericanos el futuro de los negros que habían traído a la fuerza de África. Y la fórmula más fácil para resolver el problema desde su perspectiva era pensar que no podían convivir ahí y que tenían que irse de vuelta a África. Pero si Jefferson estaba convencido por de eso, eso, por eso, a ver, siendo el hombre más inteligente y más culto pero- del Sí, sí, momento. sí, él decía que mejor era exportar. No, que mejor no, Devolverlo. que era la única solución. Claro, Sí, pero sí. entonces eso, en el fondo, no es más que el fermento, tiene el mismo fermento que lo que dice, que lo que podríamos decir ahora, bueno, perdón, empezamos a resolver el problema de la península ibérica, echemos a todos los godos otra vez al Mar Negro. Sí. Sí, sí, claro. Y ya, Sí, resolvieron, ya se que se resolvió. pasen del Danubio. por- Oíme, anoche estaba viendo con mi nieto esa película en internet, ¿verdad? La de, ¿cómo se llama? Abraham Lincoln. Yo la vi ayer en el Ah, cine. Bueno, ¿La de quién? Lincoln. De Lincoln. Ah, Lincoln. Ok. Entonces, de repente me dice, pero muy serio, me dice, bueno, y hay que quitó la esclavitud, pero si hasta el 68 con Kennedy había seguido, dice. Y digo yo, claro, es cierto, aquel desprecio, aquella segregación que existía contra los negros claro. y los latinos. Por eso era es evidente. por Pero eso fíjate es que él, pero que es por una eso es que cabecita nueva. por eso es que la figura, cuando se habla del problema en los Estados Unidos, la figura que se cita hoy no es Lincoln, Kennedy. es Martin Luther King. Bueno, Martin Luther King, pero la época de Kennedy, sí. Bueno, no, pero la Y figura no fue John, fue el hermano el que. pero ¿cómo se llamaba? el hombre, la figura que se Martin cita Luther King, no son los sí. Kennedy, Sí, el Luther claro. King. Bueno, sí, hay una coincidencia histórica. Aún más hay, fíjate El que poder lo tenían los ha Kennedy, habido no tenía Martin Luther cierto resentimiento en Estados Unidos con el presidente Obama, porque casi nunca cita a King. Pero de todas formas, el problema es que siempre ocurrirá así, porque si en Sudáfrica hubiera prevalecido la minoría blanca, ya habrían fusilado a Mandela. Sí, claro. Entonces, claro, Pues lo encerraron primero. No, ahí hay siempre 20 años lo tuvieron encerrado. algo más de 20, ¿verdad? Sí, bueno, Pero más o menos. Sí, en todo caso, la historia es Ese es el hombre más asombroso para mí sí, fue increíble. del siglo XX. ¿verdad? claro. Y bueno, lo que queda es ver. Pero cómo a veces desaparecen ciertas figuras. Durante el periodo en que Mandela estuvo en la cárcel, la figura de Winnie, su esposa, era destacadísima por todo lo que hacía en la lucha. porque Sale estaba- Mandela y se acabó. No, pero Se está acabó, claro, Winnie. Dejó de pelear por la libertad de Mandela. Estaba Ok, fuera. pero hasta se divorciaron, es decir, no hubo Bueno, nada pero eso- especial. Pero yo recuerdo que era sí. una figura extraordinaria, Winnie Mandela. ¿eh? Pero es que la figura de Mandela es excepcional. Sí, claro. Claro. Y Algo luego- se le pegó a Winnie. No, no hay que ser injustos. Él estaba en la cárcel, ella no. Uno puede imaginarse cuál era la situación. Entonces, Sí. la que podía actuar un poco fuera era claro, ella. claro. Y quién sabe si Mandela hubiera muerto en la cárcel. Es que si te cuento ahí- una cosa, que poca gente más rara ha habido en el mundo que esos Boers, ¿verdad? Gente muy sospechosa, cara. Sí, holandeses. Sí, no. Fíjate que toda esa Es una mezcla, ¿verdad? toda esa Hay holandeses, situación pero- horrible racial de Sudáfrica no fue culpa de ingleses. No. Botha era holandés, pero tenía ancestros de otra naturaleza, no solo holandeses. ¿verdad? ¿Qué? Botha, el peor de todos ellos, el que... Bueno, con persiguió- ese nombre es holandés como la madre, ¿verdad? Sí, claro. Es más, es una de las cosas divertidas de desplazarse en Sudáfrica es, para quien ha vivido en Holanda, encontrar con que todas las señales de carretera las entiende. Claro. Porque Son La holandés. están en holandés. en la lengua el afrikaner, Sí. Afrikaner. el afrikaner, Bueno, yo lo había conocido como Afrikaner. bueno, ¿Sí?
Sea como sea, la verdad es que todavía no peleo por eso. No, es que yo, no es pelear, yo lo había leído y conocido como el Afrikaner. No, el Afrikaner. Afrikaner. En todo caso, yo digo hasta ahí esa de... Ganaron Afrikaner. ¿Ah? ¿Para qué arma No sé, yo no sé. Había leído y había entendido Afrikaner. Pero bueno, tal vez me inventé yo mentalmente que la capital política de Sudáfrica se llama Bloemfontein. Entonces, claro, para mí Bloemfontein es como llamarse Puente Azul. Puente de Flores. Bloem. Sí. Bueno, como el Cantón de Flores, ¿verdad? Sí. En Heredia. Sí, esas caramba. Pero sí, esos. Ahora, lo que pasa es que llegaron ahí, se instalaron en condiciones muy complicadas porque la dominación inglesa también a ellos les... Los que fueron timados por la historia en Sudáfrica fueron los pobres bantúes y los zulúes que llegaron ahí 50 años después de que habían llegado los portugueses, ¿verdad? Es muy fregado, ¿verdad? Gandhi. Gandhi entre ellos. No, portugueses. Los portugueses. Digo que llegaron los hindúes. Es que los hindúes, el grupo que pertenecía a Gandhi, que también fue martirizado, claro. Esos eran como los culíes de Costa Rica y de Martinica y de Panamá, que fueron llevados a trabajar y con supuestos contratos de regreso que nunca se cumplieron, y entonces se quedaron ahí y luego empezaron a ser maltratados. Y como el país era parte del Imperio Británico, cuando Gandhi se graduó de abogado, fue y se quedó ahí trabajando para ellos. Cuando la revista Time nombró al hombre del siglo, fue a Gandhi. ¿Ah, sí? Sí, no me acordaba de eso. Con un empate entre Gandhi, que no Freud, el científico, Einstein Einstein. Sí, entre Gandhi y Einstein. Sí. Bueno, es que fue una figura extraordinaria por la forma en que, yo digo que inventó él, ¿verdad? De pelear su independencia a base de paz, del pacifismo. Claro, eso. Una fórmula extraordinaria, que los desconcertó a los británicos, ya no sabían qué hacer. Sí. Ellos acostumbrados a enfrentar fuerza contra fuerza, se encuentran con un tipo que se tiraba al suelo. Que sí. Lo agarraban preso y volvían a soltarlo y lo volvían a agarrar. Eso fue de veras de antología. Es que es una figura excepcional, Gandhi. El Satyagraha, Hasta que lo mataron. Sí, pero lo mataron los ingleses. No, así es. No, lo mataron. ¿Cómo que no? Claro que lo ¿A Gandhi? Sí, claro. Fue asesinado. Fue asesinado, sí. Por un extremista pero musulmán. No, era, ¿cómo se llama? Sikh, exactamente. Pero eso es el riesgo. Pero es una figura realmente monumental. Sí. Pero curiosamente, cuando vos ves el siglo XX, caer en ese como el más grande ese es un trabajo muy, muy serio. Sí, pero es que es curioso que esa forma del pacifismo lo llevó a su vestimenta, lo llevó a su alimentación, lo llevó hasta que perdió los dientes y él no se puso ningún aparato porque Mandela se mantuvo como un hombre muy elegante, Gandhi no. Bueno, Gandhi era como... Sí. Pero fíjate que los dos lograron lo mismo. Perrito, son dos libertadores. Sí, claro.